Biblia en segunda de Pedro, y si no está de pie, le animo a que pueda ponerse de pie para leer la palabra del Señor, por reverencia a la palabra misma, no a quien habla. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Y dice la palabra del Señor: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por este hermoso tiempo que tenemos de estar ante tu palabra, Padre, la cual rogamos que tú puedas usar en esta mañana para cambiar, para transformar, para corregir cada una de nuestras vidas. Para esto necesitamos la asistencia del Espíritu Santo y nos encomendamos en tus manos para que tú seas glorificado a través de tu verdad. Gracias, Señor, por esto. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Si usted se quiere sentar, mi hermano lo puede hacer. Y antes de desarrollar nuestros versículos de hoy, me gustaría que nos pusiéramos un poco en contexto de lo que venimos viendo. Hasta aquí hemos visto que el Señor nos ha dado todo aquello que nosotros necesitamos para vivir en este mundo y para santificarnos, para vivir en santidad, para formar el carácter de Cristo en nosotros. Vimos que debemos esforzarnos en trabajar en nuestras vidas para asemejarnos a Cristo, trabajar en nuestra santificación. Y vimos de qué manera, qué es lo que teníamos que hacer o qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las virtudes que las Escrituras nos muestran que debemos demostrar en nuestra vida cotidiana. Esas virtudes, si están en nosotros y abundan, nos harán personas útiles, harán de nosotras personas que darán fruto, que serán útiles en las manos del Señor. Pero también vimos que si estas cosas no están en nosotros, seremos infructuosos, seremos inútiles y Dios no utilizará a personas infructuosas, porque nos estaremos pareciendo más a un incrédulo que a un creyente. Volviéndonos, vimos miopes, hasta ciegos, que olvidan que Cristo ha pagado el precio por nuestros pecados. Y no lo ha hecho para que nos revolquemos en nuestros pecados, sino para que vivamos para Él. Cuando no vivimos como debemos vivir como creyentes y cuando no reflejamos el carácter de Cristo en nuestras vidas, nos hemos olvidado de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y ahora en nuestros versículos de esta mañana, el apóstol Pedro nos va a decir que debemos esforzarnos por dar evidencias que confirmen de que somos verdaderos cristianos, que hemos sido elegidos por Dios, que Dios nos ha elegido. Y esto, y al confirmar nuestra fe, y al confirmar que somos creyentes de verdad, al hacer esto, no tropezaremos, no caeremos, dice él. Y hará que recibamos en el día final una entrada amplia y gloriosa y generosa en el reino eterno del Señor. Esa es la idea de este texto. Ahora nos introducimos, comienza Pedro en el versículo 10 diciendo: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Hay un mandato aquí de parte de nuestro Señor. El mandato, que ya lo hemos visto en textos anteriores, es a esforzarnos, a trabajar en nuestro carácter. Y lo que Pedro está diciendo aquí es que tenemos que trabajar para dar evidencias de que somos cristianos verdaderos, de que somos cristianos. Esto dará firmeza a nuestra confianza de que somos creyentes. Si estamos viviendo como Dios manda, te dará firmeza a nuestra confianza en el Señor de que somos verdaderos cristianos. Esta es la manera en que vamos a confirmar que somos creyentes.
viviendo de la manera en que Dios nos ha dicho, añadiendo a nuestras vidas esas virtudes que ya hemos visto. Cuanto más nos parezcamos a Cristo, más estamos mostrando que somos cristianos. Cuanto más trabajamos en nuestro carácter, cuanto más nos esforzamos en crecer en amor, en paciencia, en dominio propio, en conocimiento, en amor fraternal, seremos semejantes a la imagen de Cristo. Y ahí es que daremos evidencia de que somos creyentes. Eso es lo que está diciendo Pedro. Den evidencia de que son cristianos. Trabajen en sus vidas de manera tal que las personas puedan decir, este es un cristiano. Y puedas tener la certeza de que eres un cristiano. Tenemos la seguridad de que si somos creyentes, de que Dios nos ha salvado, y eso no nos lo quita nadie. Pero a través de nuestras vidas daremos evidencia de que fuimos escogidos, al vivir de la manera en que Él nos manda aquí en su palabra. Ahora la pregunta es, mis hermanos, ¿estamos mostrando con nuestras vidas que somos cristianos? ¿Puede decir mi esposa, sí, mi esposo es cristiano? ¿Pueden decir nuestros hijos, sí, mi papá es cristiano? ¿Pueden decir nuestros compañeros de trabajo, nuestro jefe, sí, este sí es un cristiano? Porque yo puedo ver en su vida el carácter de Cristo. Mis hermanos, si yo viniera aquí en esta mañana y le trajera un pato y le digo, hermanos, esto es un perro, ustedes me dirán, hermano, usted está loco. Usted está loco porque eso es un pato. El pato tiene ciertas características. El pato tiene un pico, tiene alas, tiene plumas y el sonido que emite es cuac, cuac. ¿No es así? Usted me va a decir, hermano, usted está loco, eso es un pato, no es un perro. El perro tiene ciertas características. El perro tiene un hocico, tiene orejas, tiene una cola, tiene pelos y ladra. Si usted mira la vida de una persona y vive como el mundo y habla como el mundo, y piensa como el mundo, y toma decisiones como el mundo, ¿es un cristiano? ¿O es un incrédulo? A través de su vida, de la manera en que vive, de la manera en que habla. No solo aquí, porque aquí sí, los hermanos parecemos tan amorosos, tan pacientes, pero ¿qué ocurre en el hogar? ¿Qué ocurre en el hogar? Con nuestra esposa, con nuestros hijos. ¿Qué ocurre en el trabajo? Cuando el patrón nos manda a hacer algo que no nos gusta hacer, que nos vamos a sentir de menos, porque yo tengo 10, 20, 30 años en la empresa. ¿Cómo me van a mandar a hacer eso? Ahí se puede ver cómo reacciona un verdadero cristiano. Ahí se puede ver el carácter de Cristo en una persona. Esas son las evidencias de que una persona es cristiana, porque se parece a Cristo. Porque las personas a nuestro alrededor pueden decir, este es distinto, este no vive como nosotros, este piensa distinto, este responde distinto, este cuando hay un problema lo resuelve de una manera distinta. Porque estamos demostrando con nuestras vidas el carácter de Cristo. Estamos dando evidencias para que las personas puedan ver que somos creyentes. Y para que nosotros de esa manera, al ver estas cosas y al trabajar en estas cosas, como vimos anteriormente, al añadir, al permitir que estas cosas abunden en nuestras vidas, tenemos evidencia con la cual podemos respaldar a aquellos que decimos creer y ser. Si somos cristianos, las evidencias serán a través de nuestras vidas, de cómo nosotros vivimos, cómo estamos viviendo. Esas serán las evidencias que no podrán engañar a nadie. Pero para forjar ese carácter en nuestras vidas, para formar ese carácter en nuestras vidas, debemos esforzarnos. Lo vimos el domingo pasado. Debemos ejercitarnos en la piedad. Y como vimos, esto implica esfuerzo. Esto implica disciplina. Esto implica sacrificio. Morir a lo que yo quiero. Morir a mi orgullo. Morir a todos mis deseos y placeres.
implica tiempo. Hoy, hermanos, estamos tan acostumbrados a lo rápido, a lo inmediato, a lo fácil, a no querer esforzarnos. Hoy vemos, por ejemplo, en el ámbito de la tecnología, vemos a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, que han producido un chatbot. Esto es un sistema diseñado para poder dialogar con las personas a través del texto. Y vos les podés decir a esta inteligencia artificial, haceme un menú de a lo largo de toda la semana del desayuno, almuerzo, merienda, cena, y vos le escribís ahí, y este sistema te responde distintos menús de desayuno, almuerzo, merienda, cena, te los describes, y vos le pedís, hacémelo con ciertos alimentos, y te lo hace y te responde de esta manera, de manera que vos puedas acomodar ahí, diseñar tu menú semanal. Y aún más, si vos le decís, resumime un libro, cuidado también con esto. Si tú le pides de resumirme este libro, te lo resume, te da un resumen y te pone distintas ideas, te da una introducción, una conclusión. Si vos le pedís, haceme una canción, te hace una canción. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! O sea, una máquina hace lo que las personas tendrían que estar haciendo. Y algo que yo pensaba es que esto lo que va a llevarnos quizás es a que las personas piensen menos ahora, a que se esfuercen menos. Ya no se van a esforzar tanto, porque solemos buscar atajos, solemos buscar las cosas fáciles, eso es lo que nos gusta. Pero mis hermanos, por más que vos le digas a la inteligencia artificial, quiero añadir a mi fe virtud, quiero añadir dominio propio, la inteligencia artificial no te va a poner un pendrive en tu mente y bueno, ¡wow! Somos amorosos, somos pacientes. No, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Tenemos que trabajar nosotros, tenemos que esforzarnos nosotros, tenemos que dedicar tiempo nosotros. Cada uno de nosotros. Pero la falta de esfuerzo de un creyente en trabajar en su carácter y en crecer espiritualmente en estas virtudes que ya vimos anteriormente, producirá una miopía. Dijo el apóstol Pedro esto en los versículos anteriores. Y es más, aún lo llevará a una ceguera que lo llevará a olvidar que Cristo ha pagado por sus pecados, que Cristo lo ha limpiado en la cruz, en el Calvario, para que viva para Él, y olvidará por no esforzarse en trabajar en su carácter. Y es por eso que ahora Pedro dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. Y esto no significa, mis hermanos, que no vamos a pecar. No significa eso. Porque pecamos. No significa eso. Que no caeremos significa que no tropezaremos. Significa que tendremos la certeza de que somos hijos de Dios y disfrutaremos esa verdad y no tropezaremos en nuestra salvación al dudar de nuestra fe. Que no viviremos en temores acerca de si somos salvos o si no lo somos. No estaremos con un sentido de desesperanza que nos va a estar agobiando porque no sabemos si somos creyentes o no lo somos. Si están haciendo estas cosas, no tropezarán. No habrá dudas, no habrá temores, no habrá desesperanza que te va a agobiar porque estás trabajando en tu carácter. Ahora, ¿cómo se ve a esas personas que no están trabajando en su carácter? Que están viendo nublado, que están cegados. ¿Cómo se ven este tipo de creyentes? Este tipo de creyentes son personas que viven dudando constantemente y cada día se preguntan, ¿será que soy cristiano? ¿Será que el Señor me salvó? ¿Será que Cristo me salvó? Y constantemente están preguntándose si son creyentes. Y esta incertidumbre los lleva a llenarse de temor, de temor. Y esta incertidumbre y estas dudas los llevan a sentirse cada día agobiados, con un peso impresionante en sus vidas, que no pueden experimentar el gozo de la salvación que Cristo le ha dado. Esto es el producto de la pereza.
Esto es el producto de no esforzarnos en santificar nuestro carácter. Y esto nos ha llevado a muchos quizás a estar dando nuestros pasos en la oscuridad, a estar dando nuestros pasos en nuestro caminar, tropezando. Un paso y tropezamos, otro paso y tropezamos. La duda, el temor, la desesperanza, las preguntas, los cuestionamientos. Esta semana me tuve que ir a hacer unos estudios a una clínica y me crucé con dos personas que eran no videntes. Me llamó mucho la atención lo diestro que eran ellos. Nunca lo había observado. Como venía estudiando el texto acerca de esto, de la ceguera, de la miopía y del texto que hoy nos habla el apóstol Pedro, llamó mi atención. Y me llamó mucho la atención lo diestro que eran con sus bastones, ¿no? Cuando bajaba del colectivo el hombre, enseguida buscaba el camino ahí. Me llamó mucho la atención. Pero hubo algo que trajo a mi memoria, a mi mente, uno de los versículos anteriores. Y fue que uno de estos hombres, obviamente por su incapacidad visual, porque no podía ver, porque era ciego, no distinguía su camino, no distinguía por dónde iba a caminar. Y tenía dos caminos, tenía la vereda que era de concreto, lisa, y podía caminar con tranquilidad. Pero este hombre decidió tomar, o más bien tomó, no es que decidió porque no podía distinguir el camino, tomó el camino de la vereda donde había más, como un contrapiso, o sea, sobresalían cascotes, piedras, y comenzó a tropezar. E inmediatamente cuando estábamos con otro hombre nos dimos cuenta, nos acercamos para ayudarle, obviamente porque se iba a caer, se iba a lastimar. Y luego de esto me quedé pensando, esto es lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo y describiendo a los creyentes que no están creciendo en su vida espiritual. Pedro está describiendo a las personas que no se están esforzando en santificarse como ciegos en el versículo 9. Y son esos creyentes los que tropiezan en su vida porque no pueden distinguir su camino. No pueden distinguir por dónde van, porque están cegados. Porque el pecado los ha cegado, la duda, el temor los ha cegado y están tropezando, continuamente tropezando, dudando de su salvación, interrogándose constantemente si soy cristiano o si no soy cristiano. Y no tienen gozo y no tienen paz. Constantemente están tropezando, llenos de temores que los agobian. Pero aquellos que se esfuerzan, pero aquellos que están trabajando en su carácter, cada día más disfrutarán el gozo de la salvación que Cristo nos ha otorgado. Experimentarán ese maravilloso gozo y cada día que se levanten podrán decir: gracias, Señor, por la salvación que tú me has otorgado sin que yo la merezca. Y además agrega Pedro en el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto no significa, mis hermanos, que al hacer estas cosas, al que abunde en nuestra vida el dominio propio, la paciencia, el amor fraternal, al hacer estas cosas, nos vamos a ganar la salvación. O vamos a pagar la salvación con estas cosas. No está diciendo esto Pedro. Lo que Pedro está diciendo es que todos aquellos que están trabajando en estas cosas, que todos aquellos que viven de acuerdo a lo que dicen ser, que todos aquellos que dan evidencias a través de su vida de que son verdaderos creyentes y siguen esforzándose en cambiar su carácter, a esas personas les espera una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Creo yo que no hay mayor motivación para una persona vivir de manera que agrada al Señor que saber la gran recompensa que recibirán todos aquellos que viven en santidad. No hay mayor motivación que saber la recompensa que nos espera. No hay mayor motivación.
Me acuerdo luego de que terminó el Mundial, muchos periodistas en sus posteos publicaban que la selección argentina había alcanzado la gloria eterna. La gloria eterna le llaman ellos. Y muchos jugadores luego hablaron y también dijeron lo mismo, que para ellos ganar el Mundial era la gloria eterna. Y que se iban a esforzar en ese Mundial, como lo hicieron, para alcanzar la gloria eterna. Y me resultaba increíble cómo estos hombres se esforzaron, se enfocaron, se dedicaron tanto para obtener ese trofeo que ellos le llaman la gloria eterna. Pero también me resulta increíble ver cómo muchos cristianos que saben que no tienen que ganarse un premio, sino que el premio ya está preparado, que ya tienen un premio que los está esperando, que esa sí es la gloria eterna, que ese es un premio que no se va a corromper. Ese trofeo, cuando el Señor Jesucristo venga y destruya todas las cosas, perecerá, pero ese premio que nos espera a nosotros no será destruido y nos espera a cada uno de nosotros. ¿Cómo puede ser que creyentes no encuentren motivación en esto para vivir vidas que le agraden a Dios? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sabiendo que nos espera la gloria eterna, una recompensa eterna, no seamos motivados en este mundo a vivir para ese Rey que nos espera en su reino eterno? Y me preguntaba, mientras preparaba el mensaje, ¿por qué es que pensamos tan poco en las cosas eternas? ¿Por qué es que pensamos tan poco en las cosas eternas? ¿Sabes por qué? Porque las cosas de este mundo nos están nublando la vista. ¿Sabes por qué? Porque nuestro pecado nos ha hecho miopes. Porque el pecado nos ha cegado. Y solamente podemos ver el ahora. Los deleites terrenales, los placeres terrenales. Nos hemos olvidado del sacrificio de Cristo en la cruz. Nos hemos olvidado de que luego que partamos de este mundo nos espera una recompensa eterna. Pero hoy Pedro en esta mañana pone en este plano terrenal, pone hoy Pedro sobre la mesa aquel maravilloso evento, aquel maravilloso premio que nos espera a cada uno de nosotros, el cual deberíamos estar anhelando y el cual nos debería estar motivando a vivir vidas que le agraden al Señor. Nos debe estar motivando a esforzarnos para añadir a nuestra virtud, a nuestra fe, virtud, dominio propio, amor, paciencia y cada una de las cosas que Dios nos dice en su palabra. Y un pasaje que me hacía pensar en esto es Hebreos capítulo 11, versículo 24, que justamente vivimos en el seminario del día viernes. Este capítulo 11 habla allí de los héroes de la fe, podríamos decir. Y este versículo 24 del capítulo 11 precisamente habla de Moisés. Y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ahora la pregunta es, me quedo ahí, ¿por qué? ¿Por qué Moisés rechazó tener una posición tan elevada y tener el nombre del hijo de la hija de Faraón? ¿Por qué Moisés eligió ser maltratado antes que gozar de los deleites del pecado? ¿Por qué? ¿Por qué Moisés consideró como su mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros terrenales de los egipcios? ¿Por qué? Y el versículo nos responde esa pregunta. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque la mirada de Moisés estaba en la recompensa eterna.
Porque la mirada de Moisés no estaba en el aquí, no estaba en el ahora, no estaba en su situación ahora. Su mente, sus ojos, su mirada estaba puesta en la eternidad. En la eternidad. No hay mayor motivación que un cristiano pueda encontrar aquí, en este mundo, que la recompensa eterna que ha de recibir. La pregunta es, ¿dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde? ¿Estás viendo hacia dónde te diriges? ¿Estás viendo tu caminar? ¿Estás viendo por dónde estás yendo? ¿O prácticamente no ves? ¿O hemos llegado al punto en que nos hemos olvidado de Cristo, de lo que Cristo ha hecho por nosotros? Hemos llegado al punto de que nos hemos olvidado que nos espera una gloriosa eternidad junto a nuestro Rey. Mis hermanos, si tú te encuentras de esta manera, mientras nuestros hermanos nos van a acompañar en alabanza, el Señor nos dice en esta mañana, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mis pies arrepentido. Reconoce que ya no ves, que ya no estás viendo. Reconoce que estás viendo nublado. Reconoce que estás cegado por muchas cosas terrenales. Reconoce al Señor que has dejado de esforzarte, que has dejado de crecer, que has entrado en un tiempo de dejadez, de pereza, de descuido de tu vida espiritual. Y por eso, mi hermano, es que estamos tropezando. Por eso es que hay duda en tu vida. Por eso es que hay temor en tu vida. Porque estás cegado. Pero pídele hoy al Señor que quite de tus vidas todas las dudas. Pídele al Señor que quite todos los temores acerca de tu salvación y que te ayude a trabajar en tu carácter. Que te ayude a dar evidencias que puedan confirmar tu salvación y puedan darte confianza para vivir en esta vida de manera que puedas agradarle en todo. De manera que puedas servirle. De manera que puedas ser útil en las manos de Cristo, poniendo tus ojos en el galardón. Allí debe estar nuestra mirada. El esfuerzo que tenemos que llevar por delante tendrá un glorioso premio, que ya lo tenemos preparado, Esforcémonos por seguir. Sigamos en esta lucha, sigamos, mis hermanos, en esta batalla, que el Señor está con nosotros y no nos dejará y no nos desamparará. Gracias, Señor. Muchas gracias por este tiempo. En verdad que estamos arrepentidos.